Buenas tardes, muy buen domingo para todos. Hacemos nuestra oración en este domingo y volvemos al capítulo primero del Evangelio según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente, y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Marcos había empezado el Evangelio diciéndonos que lo que iba a transmitir era la buena noticia de Jesús. Y entonces, muchas veces, como ahora, no se queda para relatarnos qué es lo que Jesús dijo, sino simplemente que Jesús estaba enseñando y que la gente estaba asombrada de su enseñanza. Eh, Sabemos que lo que estaba anunciando era, al menos así lo dijo, el reino de Dios, la cercanía, el reino de Dios está cerca. Pero las palabras en concreto no aparecen en este pasaje, donde en realidad lo que se está dando a conocer es precisamente la buena noticia, que es el mismo Jesús. Es Él quien se va dando a conocer como Hijo de Dios. Por ahora prefiere conservar eso en secreto, ya lo hemos escuchado algunas veces y hoy a este espíritu impuro lo hace callar cuando le dice: ya sé quién eres, el Santo de Dios. La revelación es el mismo Jesús y esas palabras, esas enseñanzas provocan la admiración, enseña de una manera nueva. En tiempos de Jesús, en las sinagogas estaban acostumbrados a escuchar a los maestros que repetían una y otra vez cosas de la palabra de Dios, cosas de la ley. Su autoridad se apoyaba siempre en nombrar a otras personas destacadas de la historia del pueblo de Israel, mencionar, citar, recordar, pero siempre dando vueltas sobre la misma enseñanza. Probablemente la autoridad de Jesús está expresada en esta frase que muchas veces le hemos escuchado: yo les digo. No es ya lo que dijo algún gran maestro, no es ya lo que dijo Moisés o David o Abraham. Yo les digo, es esa autoridad que tiene Jesús para hablar por sí mismo en nombre de Dios. Una palabra que tiene autoridad, porque entonces ya no se trata de repetir cosas del pasado y de recordar cosas, sino de ir viendo cómo Jesús lo que pretende para sí mismo y para los demás es el ir conociendo en lo cotidiano cuál es la voluntad de Dios. Esto es lo esencial. De hecho, también lo hemos visto superar leyes, por ejemplo la del descanso del sábado, para curar a alguien. La voluntad de Dios es la salud del hombre, es más importante que el cumplimiento de una norma, de una tradición. Esto es lo nuevo, me parece, del anuncio de Jesús, como es distinta su palabra porque es la palabra misma de Dios, entonces ya trae un poder que conocemos desde el relato de la creación. Dios pronuncia las cosas y las hace. Ese poder entonces que tiene Jesús también para transformar. El anuncio entonces del Evangelio y la intención de Marcos es que vayamos también nosotros conociendo a Jesús y ojalá nos pase lo mismo, podamos identificar el poder, la novedad de la palabra de Jesús, aunque sean cosas que hemos escuchado en otras oportunidades, porque nos ayuda a identificar en lo cotidiano la voluntad de Dios. Este es el camino. Finalmente, cuando termine el Evangelio, entonces sí, cuando se entienda plenamente cuál es el camino que Jesús hace siendo Hijo de Dios. Al final del Evangelio hay un pagano que al pie de la cruz, viendo morir a Jesús, grita: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Jesús permite
que se lo conozca como Hijo de Dios, como el Santo de Dios, en la medida en que se asume que el modo que tiene Dios para acercarse a nosotros es el de la entrega, y la entrega en la cruz. Ojalá podamos hacer este camino también a lo largo de este año. Nos va a acompañar, como les decía hace un tiempo, Marcos, con esta intención, que podamos mirar, escuchar, prestarle atención a Jesús, sentir el poder de su palabra, que nos impulsa a buscar la voluntad de Dios en lo cotidiano, en lo concreto de cada día, sentir la fuerza de su palabra que nos transforma, porque esta es la otra parte. No se trata simplemente, como antes, de exigir cambios a las personas, sino de ofrecer la posibilidad del cambio con esta fuerza del Espíritu de Jesús resucitado. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.